ese día recibía la medalla de oro de Castilla-La Mancha, el máximo reconocimiento de tu región, y junto a Pablo García lo recibimos los dos, y fue un día inolvidable. El día antes, cuando me puse a redactar mi discurso que salió solo, utilicé letras de canciones de Manolo García, del último de la fila, que se adaptaban a lo que yo quería decir. Tengo mucha gente que está pendiente de mí y yo tengo dos hijos maravillosos. Cuando yo me diagnosticaron hace 8 años y medio, no encontré nada sobre ENA en nuestra región y muy poco en el país. Hoy en día hay multitud de asociaciones, multitud de enfermos que ponemos por uno solo no puede conseguir nada en esta vida. Y si lo consiguen, será algo pasajero. Como mejor se consiguen las cosas cuando te rodeas de un buen equipo. Eso hace perdurar los éxitos. Y sobre todo hace que cuando fallas haya solución. Nadie es una estrella en este mundo. Al revés, juntos vamos en el universo. La política me enseñó a hablar. Claro. Me enseñó a tener que expresar en un momento dado tus ideas sin miedo al debate, sin miedo a la réplica del contrario del adversario. Y eso me lo enseñó la política. Y si quieres lanzar algún mensaje más a un alcalde o a alguien que se quiera presentar como político, algún mensaje, porque es difícil. Es difícil. La política parece que no está bien vista en la actualidad, pero a la vez es necesaria. Intento ser yo mismo, intento ser una persona cercana, un ejemplo que yo creo no hace casi nadie en España. Juan Ramón Amore García, alcalde de La Roda, senador también. Ahora nos hablarás un poquito de tu carrera, tanto profesional como política, cómo aterrizaste en la política. Y bueno, también, vamos a decirlo, pues enfermo de ELA desde hace unos años. 8 años. 8 años y medio. Muy bien. 8 años y medio y dando gracias porque es un ELA de avance lento, ¿no? En este caso, o como se suele denominar, de avance lento. Bueno, pues hoy es día 15 de abril, estaba súper nervioso para que llegara este día, porque tenía unas ganas de conocerte en persona después de haber conversado contigo. Estamos en el Ayuntamiento de La Roda, que nos han acogido con los brazos abiertos y dándonos todas las facilidades. Y bueno, pues ¿cómo llegó Juan Ramón cómo empezó, una vez que terminas, ¿no?, los estudios, si puedes comentar cómo terminas en política? Bueno, ven a por mí. Vienen a por ti. Y entonces candidato era Jesús Perea y vine a decirme que si quiero ir con ellos en la lista. Yo era un chico reivindicativo y muy activo. Y eso le llamó la atención porque me manifestaban contra unos y de otros en ese momento para conseguir una piscina
cubierta en la roda. Y dije que sí. No, nadie de mi familia era político. Yo dije que sí y no me arrepiento nunca de aquella decisión. Muy bien. ¿Y tu familia ante esa decisión, después de... Vale, era el típico... ¿Cuántos años estamos hablando de esto? 26. 26 años, madre mía. O sea, una persona de la Roda, reivindicativa, que quería una piscina cubierta. Obviamente eso era un sentir que no era tuyo solo, sino sería de más vecinos. Entonces tú les pusiste voz. Y tú, bueno, pues hablaste y la pediste. A tu modo, a tu manera y... Con más gente. Con más gente, en una manifestación, ¿no? O en Pero me reivindicaba siempre. Y entonces esa forma de hacerlo le llamó la atención a las personas del partido que, bueno, pues que en este caso te dijeron que si querías venir con nosotros. Y eso te abrió la primera puerta, esa forma de ser, ¿no? Reivindicativa, te abrió la primera puerta a la política. ¿Y el primer cargo que ocupas, cuál es? Concejal. En este caso, la oposición, pues perdimos las elecciones. Esa fue mi forma De arrancar. de arrancar. O sea, en oposición... 12 años. 12 años de legislaturas en la oposición. ¡Wow! Y sin ningún cargo. Simplemente como concejal de mi pueblo. Yendo a plenos, estando pendiente de qué se hace, qué no se hace, obviamente reivindicando las cosas que, bueno, pues tú veías que deberían de no perderse de vista, ¿no? En esa legislatura y ponerle foco y solucionarlas. 12 años, o sea, tienes un nivel de resiliencia antes de padecer la enfermedad ya brutal. Bueno, más bien de participación, de querer cambiar las cosas de una forma activa. Pues la mayoría de la gente se queja, pero no hace nada. En mi opinión, si quieres cambiar las cosas, te tienes que involucrar. Y yo me involucré y fueron años duros, pero que me enseñaron muchas cosas. Muy bien, Juan Ramón. O sea, 12 años en la oposición con el único afán de querer aportar, querer ayudar a los demás, querer, bueno, pues de alguna forma conseguir mediante la política, aunque sea estando en la oposición, porque estando en la oposición se pueden conseguir cosas. Trabajar igual. Es verdad que no tienes la capacidad de decidir, pero puedes aportar y se lo hace de una manera constructiva. Claro, También identificar una parte del pueblo y transmitir al ayuntamiento su forma de pensar. Y sus peticiones, claro. Digamos que, aunque estés en la oposición, ha habido gente que te ha votado, no lo suficiente como para haber llegado a ganar ese año, pero claro, representas, como tú muy bien dices, a una parte de la vecindad de La Roda, en este caso, que tú tienes que ser un poco su altavoz. Muy bien, muy bien. 12 años, ya te digo que no aguanta cualquier persona de concejal y más recién aterrizado en la política. Y luego llega el momento en el que ganáis las elecciones. ¿Cuándo se produce? No, yo antes me retiro. Ah, antes te vas. En 2015 decido no ir en la candidatura y me salgo. Ajá. Y pues fue un año donde el PSOE ganó las elecciones a nivel regional. Entonces el partido me ofreció la posibilidad de ser director general de deportes y juventud. Y cuando yo había decidido retirarme y centrarme en mi profesión, que es maestro, pues el destino
quiso que me llamaran y confiaran en mí para un cargo de mucha responsabilidad. No, siendo concejal, no había optado nunca. Y sin embargo, cuando decido dar un paso atrás, me ofrecen un cargo con el que nunca había soñado, pero que era la mayor oportunidad de cambiar las cosas desde dentro. Pues parece que la vida te lo estaba guardando, ¿no? He dicho, este hombre ahora se va a retirar de la política con todo lo que tiene que dar todavía, venga, otra vez. Y la vida te dio una oportunidad de entrar. El destino es así de curioso. ¿Es que sí? Pues yo he decidido no ir en mayo, lo he decidido unos meses antes y en el mes de junio me llaman para un cargo, como digo, de una responsabilidad inmensa. Pues si estamos hablando de la dirección general, o sea, de la Consejería de Deportes y Educación, cultura y deporte. Educación, Cultura y Deportes. Fíjate que la comunidad autónoma tiene las competencias de educación, entonces ahí, simplemente ya con eso, hay trabajo en condiciones. Más luego deportes, que es algo fundamental en la vida de cualquier persona, intentar integrarlo como hábito. Tú a tu manera seguro que tienes tus ejercicios de movilidad, porque cualquier persona debe de tenerlo. Y juventud, que es el futuro, ¿no? Es nuestro presente y nuestro futuro más cercano. Entonces, es una consejería, en este caso, de muchísima responsabilidad y que, no sé, proyectas el futuro. Encima es de educación, que estaba alineada con tu vocación, que entiendo... El deporte que era mi pasión. Yo era entrenador de natación, que era mi diversión, todo mi pasado. No me digas que por eso quería la piscina cubierta. Los dos chicos y chicas no tuvieran que ir a entrenar fuera. O sea que tu pasión era el deporte como hábito, digamos, no tanto para dedicarte específicamente a ello de manera profesional, pero sí que eras entrenador y tu profesión eres maestro. Tu profesión, digamos, de vocación, ¿tú qué te sientes más hoy en día? ¿Un maestro? Porque puedes ser un político maestro, porque yo creo que lo eres. Yo siempre soy maestro. Es lo que quise ser. Es lo que conseguí ser, y para mí es mi profesión. ¿Y tu vocación? Luego, el destino te lleva a otros sitios, pero si yo estuviera bien, no me importaría volver a mi colegio, donde tengo la plaza de funcionario, a desempeñar mi trabajo y mi pasión. ¿A qué niños o a qué personas? Primaria, educación física. Educación física. En primaria. En primaria, qué guay. Qué guay. Pues bueno, es que tienes un montón de facetas y te ha servido de algo en este caso, el magisterio, es decir, aprender a enseñar toda la metodología didáctica, la programación didáctica, la evaluación. ¿Te ha servido de algo todo ese aprendizaje para la vida política? Todo en la vida sirve. Y me ha servido el deporte y la educación a partes iguales. Yo digo que con la enfermedad, el deporte ha demostrado que esos valores de los que hablamos, que parece que no están, al final están en la superación, en no rendirte nunca, en levantarte cuando tienes una caída, en aceptar la derrota para saber disfrutar
La y victoria. saborear la victoria. Todo eso me enseñó el deporte y apareció cuando más me hacía falta. Un diagnóstico de una enfermedad que es mortal, que no tiene cura, que no tiene tratamiento, que la esperanza de vida son 3 años, con una dificultad muy grande, que sin embargo acepté y me enfrenté a ella con todas mis fuerzas. Yo no sé ni muchas veces la evolución es lenta o soy yo que practicará mi derrota. No, al final las dos cosas suman. Yo muchas veces pienso, si me hubiera rendido, si hubiera dejado de trabajar, estaría muerto. No acepto así, por eso seguir trabajando, seguir activo, me hace tanto bien. Todos los compañeros, todas las compañeras que hemos visto que estás súper bien rodeado, súper bien atendido. Las miradas lo dicen todo, igual que algunas veces entras en el ayuntamiento y se corta el ambiente, porque hay a lo mejor, bueno, pues disputas o hay contravenencias, ¿no?, entre funcionarios, que eso ocurre en los ayuntamientos y ocurre en las empresas. En los colegios. En los colegios también, en las clases con los alumnos, en las familias también ocurre. Pero la sensación cuando yo he entrado aquí, aparte de recordarme a mi ayuntamiento, es, o sea, cuando os he visto miraros, pues claro, tú hablas, pero tampoco es que hables mucho, ¿no? Pero no hablas mucho por tu condición. Pues no sé si eras una persona muy habladora o no, o eras más bien de las que escuchabas. Yo soy más bien retraído siempre. Una persona introvertida, pero O sea, se te ha dado mejor escuchar siempre que hablar, pero cuando has tenido que hablar, he hablado. has hablado y muy bien. Y además, La política me enseñó a hablar, claro, me enseñó a tener que expresar en un momento dado tus ideas, sin miedo al debate, sin miedo a la réplica del contrario del adversario. Y eso me lo enseñó la política. Por eso te digo que nunca me he arrepentido. Pasé de ser una persona introvertida a defender en mi posición. y tus ideas, Hice más con solvencia. mucha solvencia diría yo, porque yo he visto por ahí cosas excepcionales que no he visto nunca. Ya no solamente una persona que tenga ELA y que se suba a un lo diré, Escenario. a un escenario, sí, pero me refería a lo que te colocan delante Al con el atril. micro. Sí, al atril, exactamente, al atril. Muy bien. Y levanté Que se coloque delante del atril, delante de ¿cuántas personas? 1000 personas. 1000 personas. En una, digamos, en una charla, bueno, en este caso era una intervención que tú hacías delante de personas relacionadas con el mundo político, porque estabais ahí, bueno, pues todo lo que es el grupo político, en este caso del PSOE, ¿no? Estaba el tejido social. El tejido social también, porque fue una entrega de premios. De es verdad. Castilla-La Mancha. Vale, es verdad. Al final había representantes políticos De todos los partidos. de la iglesia, del movimiento civil, había representación de todas nuestras Agentes regiones. sociales. Y tú cogiste allí y con Manolo García al lado, no se te ocurrió otra cosa que preparar una exposición utilizando frases de canciones suyas para hacerte todo un discurso que hiciste con honores, porque lo hiciste de la misma maravilla. Yo he estado viendo todo el discurso, mi mujer también lo ha estado viendo,
no recordaba exactamente el contexto, pero sí, eran unos premios de Castilla-La Mancha, donde estaban representados todos los agentes sociales, los grupos políticos y demás, y te marcaste ahí un... ¿Cómo te vino eso a la cabeza? ¿Quién te inspiró? Me vino el día antes. El día de antes, Lo encima. terminé. Muy bien. Fue una época muy complicada. Pues acaba de ganar las elecciones 10 días antes, con lo que eso supone. Las locales. Las locales de transición en el ayuntamiento. Y fue el día antes cuando me puse a redactar mi discurso que salió solo. Utilicé letras de canciones de Manolo García, del último de la fila, que se adaptaban a lo que yo quería decir. Y me atreví hasta cantar un estribillo con la ayuda del público. Que estuviera él delante fue una responsabilidad muy grande, pero que yo digo que se fue el día perfecto. Había ganado las elecciones, he venido también, y yo sería de su gobierno para ocupar la alcaldía de un pueblo que lleva 32 años gobernado por otro partido que se había dado por perdido siempre. Cuando mi equipo, como yo, conseguimos. Y ese día recibía la medalla de oro de Castilla-La Mancha, el máximo reconocimiento de tu región. Y junto a Manolo García lo recibimos los dos. Y fue un día inolvidable. Pues no puedo poner ni una coma más a lo que has dicho, porque así lo vi yo desde fuera. O sea, yo vi una persona feliz, vi una persona que se había currado su discurso desde el corazón, porque esas cosas solamente salen desde el corazón, no salen de otra forma. Vi que encima tuvo la suerte de que estaba allí Manolo García, que alguien le daría una varita mágica y pediría... Digo que no le conocía, tengo una buena relación. De hecho, este fin de semana vine a tocar al Albacete, estaré allí. No, desde un encuentro con él, creo que son unos minutos. Siempre es un placer contarme con alguien tan grande. Es que sí. Es como Ana Isabel, Ana López Casero, que ya lo he dicho en varias entrevistas, para mí, no sé para ti, porque tampoco sé la relación que tenéis y por qué y cómo surgió. Ana es un amor. Es un ángel, para mí es un amor ángel. De persona, siempre comprometida, siempre dispuesta a echar una mano a los demás. Es una de esas personas necesarias en la sociedad y que destellan luz sin parar. Son como una batería andante que va recargando pilas. El tema, pero una persona muy preparada. Muy preparada. Con cargos de mucha responsabilidad que hace que tanto la figura de la mujer como la Castilla-La Mancha estén bien representadas. Claro, pues sí. Pues a ver, coincido totalmente contigo y es la impresión que a mí me causa viendo pues personas de ese calibre. Y bueno, pues como estábamos hablando, Manolo García ese día pues ya le puso el colofón a tu día perfecto. Que seguro que bueno, hay otros días, ya hablaremos en la entrevista personal, que vamos a ir a tu casa. Hablaremos de tu familia también, de tus hijos, de tu mujer, Mónica, y de cómo están llevando todo esto, de que su padre sea alcalde de hace tanto tiempo y que esté en esa carrera política también, cómo lo viven. Y, alcalde, ¿cuál ha sido el reto más importante o que más te ha costado
dentro de tu gobierno local. Vamos a hablar de la administración local. Yo he tratado de hacer cambiar la inercia. No puedo. Llevamos muchos años con el mismo gobierno. Y intento ser yo mismo. Intento ser una persona cercana. Un ejemplo que yo creo no hace casi nadie en España, que es sacar mi despacho a la calle. Yo me planto en el paseo, con mi mesa, una silla, y esperando como quien va a pedir la vez. Me siento con los vecinos a escuchar sus preocupaciones, sus problemas, sus críticas. O sus propuestas. Sus propuestas. Y eso luego sin preguntar quién es, sin me importe a quién vota. Y les digo, a pecho descubierto, me siento y escucho. Eso me ayuda a cambiar las cosas. Y luego tenemos una deuda muy grande que hay que ir reduciendo, pero nos enfrentamos a ella y seguimos haciendo cosas. Yo quiero un pueblo más amable, donde vivir, un pueblo donde quien quiera emprender tenga todas las facilidades posibles. Un pueblo lleno de actividad, porque generen felicidad y sobre todo un orgullo de ser de la Roda y transmitirlo fuera. Y eso es mi labor diaria. Yo creo en un alcalde que escucha, que es cercana, que se toma en serio el problema de cada persona, como si fuera el mío propio. Es lo más acertado en política. Para eso no hace falta mucho dinero. Pues al final la gente tiene preocupaciones que no son caras. Al revés, no es nada que mi vida imposibles. La gente pide cosas sencillas. Hay que escuchar, hay que ejecutar. Y esa es mi labor fundamental. Pues ya te vas superando, porque no había conocido ningún alcalde, te vas superando dentro de mis expectativas, digo, no había conocido ningún alcalde que hubiera hecho eso, que hubiera cogido su mesa. ¿Lo haces de manera periódica? Pues cada vez que salimos buen tiempo, 3 o 4 veces al año, saco mi despacho a la calle. Hacemos reuniones en los barrios, donde vamos a ejecutar un proyecto para escuchar a la gente que vive allí. Me conecto también en las redes sociales mediante un alcalde 4.0 para escuchar y atender a las respuestas de la gente. Y todo eso, en busca de esa cercanía, pues hay algo, yo creo que pasa en todos sitios. La gente no viene a pedir una cita con el alcalde para expresar que tiene un bache en la puerta. No, si le dan la oportunidad, a través de las redes, de poner tu despacho en el centro del pueblo, se sientan y te lo cuentan. Y yo me hace muy feliz. Es la medida de la que más orgulloso
haciendo. Inaugurado cosas grandes, pero para mí lo que más orgulloso me hace sentir es la cercanía y el cariño de la gente. La pregunta que te quería hacer es cómo, bueno, siempre has utilizado, me recuerda mucho a Pericles, porque Pericles también para hablar del emprendimiento y para explicar la educación emprendedora en el Valle del Narón, en Asturias, pues utilizaba el deporte como metáfora, ¿vale? Todo lo lleva al deporte, es decir, un emprendedor no puede emprender y a los 4 o 5 días decir esto no funciona, cierro. Tienes que ser inteligente para cerrar, sí tienes que cerrar, porque muchas veces hay que cerrar, es la solución, pero tienes que tener un nivel de resiliencia, que era lo que estábamos diciendo, tienes que saber aceptar una derrota para luego poder saborear una victoria. Debes de saber que si te caes, te tienes que levantar si puedes y tus piernas te lo permiten porque el partido sigue en marcha y tienes que seguir ayudando a tus compañeros, ¿no? Es un trabajo, el deporte es un trabajo para muchos, pero es una actividad de equipo. También hay deportes en los que... Uno solo no puede conseguir nada en esta vida. Y si lo consiguen, será algo pasajero. Como mejor se consiguen las cosas cuando te rodeas de un buen equipo. Eso hace perdurar los éxitos. Y sobre todo hace que cuando fallas haya solución. Nadie es una estrella en este mundo. Al revés, juntos vamos en un universo entero. Una galaxia. No, hay que rodearse siempre de buena gente. ¿Cómo lo hace Juan Ramón? ¿Cómo elige Juan Ramón a un equipo? Sea para un departamento del ayuntamiento, porque entiendo que igual que en todos los ayuntamientos, aunque hay funcionarios que tienen una determinada RPT o un determinado, digamos, puesto de trabajo definido, sí que tenéis la libertad de poder mover a personas de un año para otro o de determinada libertad a la hora de mover personas en departamentos. Entonces, ¿cómo haces para hacer tu equipo, ¿vale? Tu equipo de gobierno, y cómo haces para hacer equipo en general, en el ayuntamiento o en otros ámbitos? Yo solo pido a la gente que me rodea dos cosas: amor por su pueblo y lealtad. Y con eso me ha funcionado siempre. Amor y lealtad. Fíjate qué fácil, ¿eh? Lealtad porque yo, como todo el mundo, me equivoco. Pero ahí es donde necesito a mi gente para defenderme, incluso cuando me equivoco. Eso me parece fundamental. Pues se lo aprovechan para unirse a la crítica. Y más en este Al mundo. final no me sirven de nada. Claro. Y esas son dos cosas que hago para seleccionar. Luego doy confianza plena. A mí nadie me tiene que contar lo que va a hacer. Yo doy confianza. Eso sí, cuando alguien me decepciona, ya es para siempre. Segundas oportunidades, da Juan Ramón segundas oportunidades. Sí, es grave, ¿no? A ver, todos nos equivocamos, hasta tú mismo. Yo me equivoco todos los días un poquito, como le digo a mis Una cosa es clientes. una equivocación. Y otra cosa es algo- Que yo perdono a cualquiera. Otra cosa es Algo una falta de trabajo de profesionalidad. Eso no es lo mismo que un error. Claro. Yo, si alguien robara en el ayuntamiento, no lo podría perdonar. Claro. Si utilizara el ayuntamiento para contratar una empresa mía, no lo podía perdonar. Ya, te entiendo. Un error a la hora de ejecutar una obra, eso no es lo que me preocupa. Vale, o sea, entonces amor, lealtad, confianza
y trabajar a todas las horas del día. Yo no tengo horario, ni nadie que me pare. Yo te veo mucho, como decía Pablo Peñalver, que te ha hablado de él, que tenemos una pregunta, tenemos dos preguntas que te he hecho y la voy a ir formulando ya. Voy a formular una aquí, que es la que tiene más que ver con el ámbito político, y la otra la formulamos en la entrevista de casa. Pablo Peñalver intenta ser espejo, o sea, que la gente le siga, intentar dar su mejor versión todos los días, ser un profesor excepcional. Aparte de profesor, pues también intenta ser una persona excepcional. Él es animalista, es vegano, aunque todas estas cosas no tienen nada que ver, pero dan algo que decir en cuanto al autocontrol, porque él no era vegano y tampoco era animalista en un principio y tampoco era profesor. Él lo que quería ser era camionero igual que su padre, pero acabó siendo docente después de verse frustrada su oposición en Hacienda, que preparó la oposición con Hacienda, no lo consiguió y iteró a la profesión de... Él es profesor de FOL. Y él lo que intenta, como tú has dicho antes también, es que la gente vea una persona a la que seguir. Un líder al final no es una persona que manda, es una persona que pone el ejemplo. Y yo intento poner el ejemplo cada día. No puedo mandar a los demás a hacer una cosa. Si yo soy el primero, no lo hace. Así que con mi ejemplo intento que mi equipo me siga y lo consigo. Aunque es verdad que a veces es difícil seguirme, porque no tengo límite. Y cuando muchos fines de semana me dicen, pero ¿por qué vas a esto si no hacía falta? Y les digo siempre, sí que me aburro, no tengo otra cosa que hacer. Es verdad, cuando me meto en casa, en la tele o nada, yo estoy mejor fuera. Salvo los ratos que utilizo para estar con mi familia, con mis hijos. No tengo otra cosa que hacer. Sí, si tú tienes una posibilidad de salir fuera, aunque sea un acto en el que, bueno, alguien lo podría considerar como trabajo, pues tú lo incorporas dentro de tu normalidad. Seguro que algunas veces te llevas a tu familia, te acompañan y pasas el día de manera diferente a estar en casa, encerrado, viendo la tele. Y la mejor forma de ver lo que pasa en tu pueblo. Claro. Vivirlo al lado de la gente. Sí. Yo vivo con mucha alegría lo que pasa cada día y no me gusta que me lo cuentes. ¿Te gusta estar? Me gusta vivirlo en primera persona. Muy bien, muy bien. Y como decíamos antes, ¿cómo utilizar las nuevas tecnologías? Nosotros ahora estamos en un pequeño pueblecito, que es algo pionero, de la provincia de Toledo, en Noblejas. Hemos implantado un asistente virtual con IA, que es como un chat, se puede sacar a WhatsApp. Lo he visto. Claro, como si tuvieras una conversación. Me lo mandaste Se llama Magda. El enlace. El enlace. Entonces se llama Magda. Y lo utilicé. Hice una pregunta relacionada con el deporte. Le pregunté qué deporte puedo hacer en el pueblo. También le pregunté por qué quería hacer natación. Me derivó un teléfono, una web donde mirar el horario de la piscina. Pues veo que haces los deberes. Además que muy pronto va a poder salir a una conversación de WhatsApp. Es decir, en vez de tenerlo en la web y tener que escribir, o en este caso con un asistente o con un dispositivo que te permita hablar, pues no hace falta que tengas que escribir, como en tu caso, que a la hora de escribir pues tienes dificultad y utilizas, supongo, determinadas herramientas tanto en tu teléfono como en el ordenador adaptadas para que tú con tu voz puedas ejecutar acciones. Pues se va a sacar a un chat, que es el siguiente paso. Primero lo que estamos haciendo es escucha activa, porque lo que se hace con este asistente virtual, y también aprovecho
pues para hacer un poco eco de ello, porque me parece súper interesante, que es conocer cuál es el sentir, cuáles son las preguntas que hace más la ciudadanía. Generalmente, si tienes una persona abajo, como casi todos los ayuntamientos tienen en la entrada pues de registro, ¿vale? Que es lo que suele estar ahí, siempre suele estar una o dos personas, depende de la cantidad de habitantes que tenga el municipio. Esa persona es muy difícil que se acuerde de todas las cosas que le han preguntado, porque somos humanos, entonces tenemos una limitación, pero los asistentes virtuales esa limitación no la tienen otras, porque son muy torpes. Entonces hay que saberles entrenar, hay que saberles decir qué tienen que responder para una determinada pregunta, porque lo que hacen es interpretar una pregunta de diferente forma y poder dar una respuesta lo más humanizada de diferente forma también. Pero hay que acotarles, hay que decirles, ante una pregunta como esta, tienes que dar una respuesta como esta. Y si tienes una laguna, que es lo que les ocurre, es como se denomina cuando tienen una laguna, como nosotros cuando tenemos una laguna mental y no nos acordamos de algo, cuando tienen una laguna sueltan una determinada frase, que es alguna de las que a lo mejor a ti te diría o no, sería una respuesta ya concreta que tenga con el enlace a la web donde puedes encontrar pues esa información que estás buscando. Entonces la escucha activa lo que va a permitir a lo largo de los años o de los meses, pues estamos poniendo en marcha una campaña súper chula, pues vamos a ver a Magda en primavera, vamos a ver a Magda con traje de deporte, vamos a ver a Magda como si fuera una vecina más, que es de lo que se trata. Magda va a aprender con las preguntas que le van a hacer sus vecinos. Si la vecindad no hace preguntas, Magda no va a saber, porque la base de conocimiento que le hemos metido es como cuando salimos del cole. Sabemos lo básico, ¿vale? Tenemos un core, un núcleo, pero ahora tenemos que aprender mucho más, porque puede ser que lo que nosotros sepamos no nos lo preguntan nunca. A lo mejor hay determinados ejercicios o ecuaciones que tuviste en matemáticas o en química cuando estabas haciendo el bachiller, ¿no? Eres casi de mi generación, eres un par de años más joven que yo, de la época de la quinta de mi hermano además, y cumpliste años recientemente, el día 5 de abril. Y claro, tú cuando sales con un asistente virtual tiene esa base de conocimiento nada más. El resto se lo tienes que ir incrementando, implementando con las preguntas que va aprendiendo. Igualmente, por ejemplo, existen otras herramientas, eso es más para información, para aportar valor público en forma de información y saber, pues ese sentir de la ciudadanía sobre qué más pregunta para hacer más fuerza en unas áreas o en otras, o sencillamente tomar decisiones políticas acertadas y basadas en hechos, que es lo suyo. Me parece a mí que a mis vecinos le puede gustar, no, pregúntales y cuando sepas qué es lo que les gustan, entonces podrás tomar una decisión acertada, no lo que tú piensas que le pueden gustar, ¿no? Entiendo que es como se deberían hacer las cosas y pues tú estás alineado con tu población porque escuchas a tu población, desde aquí, desde este despacho donde estamos, también desde la calle, cuando sales. Entonces también hay otro tipo de herramientas para lo que es practicar todo este tema del gobierno abierto, ¿vale? Como son, te preguntaba antes fuera de cámara, cuando se nos ha calentado una cámara y hemos cortado un momentito, que si había un reglamento de participación ciudadana. Un reglamento de participación ciudadana es interesante que se empiece a fomentar o empecéis a plantearlo, porque es una medida más de gobierno abierto. Una medida más de gobierno abierto es lo que tú haces en el paseo de tu pueblo cuando sacas la mesa. Pero eso no está recogido dentro de la formalidad de las diferentes formas de hacer gobierno abierto, como son, como ya conoces, la transparencia, en este caso la participación ciudadana, la cooperación o fomentar la convivencia saludable entre los vecinos, ¿no? Es un poco lo que se está viviendo, muy orientado también a todos los indicadores, los ODS, ¿vale? Pues un poco va orientado a conseguir pues una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad más integradora, una sociedad más igualitaria, una sociedad más reivindicativa, ¿por qué no? Una sociedad con más voz. Entonces la manera de empoderar a tus vecinos es darles voz, y la mejor manera de darles voz es con los hechos. Si yo tengo un presupuesto de 15 millones de euros o de 17 millones de euros al año, voy a coger 150.000 euros, voy a coger 200.000 euros y van a ser para hacer acciones que quieren hacer mis vecinos y vecinas de la localidad. Voy a poner en marcha, porque todo esto primero empieza con las herramientas presenciales, es decir, primero voy a hacer distritos, si mi población necesita distritos, ¿vale? O barrios,
voy a hacer estos procedimientos. Primero voy a aprobar un reglamento interno, voy a conformar una mesa de participación ciudadana en el que voy a integrar a todos los agentes sociales, incluidos si hay distritos pues por barrios, ¿no? Un representante de los barrios, y voy a poner en marcha un proceso de manera sin utilizar nuevas tecnologías, ¿vale? Inicialmente, pues las nuevas tecnologías es una herramienta más de acercamiento, o para personas que no pueden desplazarse, ¿vale? O que no quieren desplazarse y lo quieren hacer telemáticamente, que lo puedan hacer también, que puedan hacer un seguimiento también y sobre todo para dar información de qué ha ocurrido con ese proceso. Entonces, el hecho de que tú habilites, como cuando hay elecciones, ¿vale? En los colegios electorales que tú tienes, más o menos suele coincidir, cuando he vivido experiencias con bastantes ayuntamientos con los que trabajamos en todo este tema de la participación ciudadana, lo que haces es permitir que esa población, por ese buzón que antes comentabas de sugerencias que te pueden hacer, pero reglamentarlo un poco más, ¿no? Reglamentarlo, incluso que la gente pueda hacer votaciones de esas propuestas que hacen otros vecinos, votaciones o apoyos. Me gusta más llamarlo apoyos que votaciones. Entonces, si tú ves, o incluso también la vía de las consultas municipales, si tú tienes una vía a la hora de hacer una consulta municipal, ¿qué grupo queréis que venga? ¿Fulanito o menganito? Eso lo puedes hacer con una encuesta en redes sociales. Y es igualmente válido para darte una idea, ¿vale? Ahora, si lo quieres hacer todo bien, que las personas que voten solamente puedan ser personas empadronadas en el municipio, porque estás hablando de cosas del municipio y demás, sí que hacer ese reglamento, hacer estos presupuestos participativos y organizar todo este proceso que conlleva en las primeras etapas hacer un poquito de campaña a pie de calle, pues puede estar bien para hacer mucho más partícipes con otros canales, un canal más, ¿no? El canal de la participación ciudadana a tu municipio. Yo siempre lo recomiendo, así que si necesitas ayuda en ese sentido, puertas abiertas tenéis para todo, desde asistente virtual, si necesitas algo de portal municipal, si tienes que hacerme una consulta técnica porque queréis mejorar algo, cualquier sugerencia o pregunta o consulta que me quieras hacer. ¿Qué pregunta le harías? Vamos a ir... Venga, te voy a hacer primero la pregunta que te hizo el anterior invitado, y es... Pablo Peñalver, ¿vale? Pablo Peñalver, profesor de profesores de FOL, ¿vale? Del Instituto Consaburu. Te pregunto dos cosas. La segunda pregunta la vamos a ver en tu casa, que vamos a ir en breve. ¿Cómo has aprovechado la política y la condición de ser enfermo de ELA, ¿vale? Para intentar conseguir, o cómo crees que ha influido en ti mismo, incluso, no ya cómo lo has aprovechado, sino cómo, a ver, es muy difícil que me digas cómo hubiera sido si hubieras sido solamente político y no hubieras tenido esta enfermedad. Es difícil, ¿no? Porque no ha pasado, pero tú te conoces a ti. Entonces, esa reflexión es cómo las dos cosas te han llevado a conseguir objetivos que te has planteado, grandes objetivos que te has planteado y de los que vas a hablar ahora, que una es de la aprobación del anteproyecto de ley, de la ley de dependencia del ELA, que va a permitir pues, que personas que están en tu condición no tengan que esperar un año, como está esperando mi padre todavía el resultado de la dependencia. Mi padre tiene estomas, tiene dificultad de movilidad porque tiene una operación bastante grande hace poquito, y todavía no es persona, como dice él, ya va conduciendo, ya por lo menos conduce y tiene movilidad, algo de movilidad, pero va con su garrotito todavía. Pero esta persona, al igual que tú, cuando tú pides la dependencia, la ayuda no llega hasta dentro de X meses, casi cerca del año. Y es una ayuda que se necesita desde el minuto prácticamente 1. Cuando ya te diagnostican esta enfermedad, la cosa va bastante rápida, ¿no? Y tienes determinadas cuestiones, y ya no solamente esta ley, ahora nos explicarán, no solamente es para el ELA, es para otro tipo de enfermedades. Entonces, respóndeme un poco, aunque ya he hecho un poco de spoiler, respóndeme un poco a esa pregunta que te hacía Pablo. ¿Cómo lo has aprovechado? No, he aprovechado por la visibilidad. Visibilidad. Eso hubiera sido maestro. Nadie hubiera venido a entrevistarme. Y sin embargo han sido muchos medios. Mira, cuando yo me diagnosticaron hace 8 años y medio, no encontré nada sobre ELA en nuestra región y muy poco en el país. Hoy en día hay multitud de asociaciones, multitud de enfermos que ponemos voz y muchos medios que están
hacen eco. Hoy en día se pone escena, te salen multitud de noticias. Eso al fin y al cabo es esperanza. Cuando a mí me dijeron que quedan 3 años de vida, yo me asusté. He demostrado que no, eso no es así. En todos los casos, en la mayoría sí, y menos. Pero me conformo con que recibo el diagnóstico. Ve a mí un ejemplo de que se puede conseguir durar más, que puede seguir siendo útil, que si yo fuera maestro estaría ya jubilado, pero la política es un espacio de trabajo donde todavía se puede seguir siendo útil. El asociacionismo, la gente no hace falta que se meta en casa, a pesar de la dificultad para hablar, para moverse, una palabra mágica que la ayuda. Con ayuda podemos conseguir todo. Y yo me baso en eso. Lo que he conseguido principalmente es que haya esperanza, que me escriba gente, me diga que soy un ejemplo para ellos, que han conocido en mi caso después de enfrentarse a un diagnóstico tan duro como este, que haya un poco de más esperanza y sobre todo que no se metan en casa. Nadie, por muy sano que esté, puede decirle el día en el que va a morir. Yo tampoco. Y así me baso. Una frase que me encanta, que dice, nadie ha vivido mañana. Es verdad, nadie ha vivido mañana, pero sí que podemos vivir hoy. Y es verdad que no hace falta grandes cosas para vivir. Yo no echo de menos para vivir mis piernas, mis brazos, mis manos, mi voz. Muchas veces, lo digo ahora, con mi dificultad, soy más feliz ahora que lo que era cuando era una persona sana. Porque ahora valoro mucho más lo que me pasa. Y eso es una reflexión que le hago a la gente, que miren a su alrededor. Muchas veces nos quejamos por tonterías y no disfrutamos de lo que realmente merece la pena. Y yo me di cuenta tarde, por eso me esfuerzo en decirle a la gente que se acuerde de vivir. Algo maravilloso, en cualquier día desaparece. Un infarto, un accidente, un ictus, una enfermedad, un ladrillo que se te cae en la cabeza. Todo acaba. Mientras a día de hoy, un día tan espectacular, no hay que perderse nada. Yo lo hago con dificultad, pero lo hago. Por eso, esa pregunta que me hacía el profesor, yo no pienso en ningún momento que te cuela, ningún momento del día. Yo me levanto con esfuerzo, me levanto, con una meta, con esfuerzo, pero digo, diga lo que diga, que quiero hacer, lo consigo. Y eso es igual para una persona con enfermedad, una persona
Bueno, no la tengo. Así que amigos en mi casa, hay vivir. Muy bien, muy bien. Pues ese es un mensaje tremendo que además le pondré este fragmento a mi padre, pues está pasando por un momento complicado, claro, es como él dice, yo hago mis necesidades en bolsas, ¿no? Y está todo el día las cosas ahí. Controla como la hago las mías, sin sorprendería. Pues lo mismo, ¿Qué más da eso? pues lo mismo algún día tenemos que venir aquí, mi padre y yo, a tomar un café contigo, fuera de cámara, para que le conozcas. Él tiene 78 años, exactamente igual que Pericles. Y Pericles, teniendo amiloidosis, que ya te he explicado antes fuera de cámara lo que es la enfermedad, no es de un avance tan rápido como Lela, pero es infalible, igual de infalible. Al final acaba provocando pues, una disfunción bueno, pues eso, del corazón o bien de los riñones, determinados órganos vitales. Y él, en vez de rendirse, hizo la asociación. Hizo la asociación de amiloidosis visible, que tiene su web. Intentó contabilizar, como tú me decías antes, que no sabemos todavía, en nuestro país no sabemos los enfermos de ELA que tenemos. Cada enfermo cuenta, cada enfermo es una persona. Detrás de cada enfermo hay un trabajo que realizar, hay una ayuda que prestar. Una familia. Una familia. Entonces, claro, él lo que vio es, vale, miró alrededor, como dice, yo miré a mi alrededor 360 grados, ¿no? Y no vi nada. Entonces me puse a montar la asociación. Después de un año, creé una asociación, vocales, presidente, ya conoces, tardaron 6-7 meses, casi un año, en oficializarla y empezar a funcionar bien legalmente constituido. Se pusieron a andar mucho antes, empezaron a pedir informes para localizar. Creen que de amiloidosis puede haber en torno a unos 12.500 enfermos de amiloidosis, hay 300 variantes. Entonces, él se puso a trabajar porque había un fármaco que retrasaba, digamos, el desenlace final, hacía que se alargara la vida si lo tomabas, pero ese fármaco costaba 130.000 euros, solamente el fármaco. Ya no hablo de las ayudas que pudieras necesitar más adelante, según a qué órganos te afectara. Entonces, ha conseguido esa asociación y el tesón de esta persona, de José Manuel Pericles, que la Agencia Estatal de Medicamento aprobara ese medicamento y fuera gratuito. Yo te dije fuera de cámara también que están ahí con una persona mayor de 90 años, que en Galicia no le cubre. Pues seguro que a quien ha escrito ese párrafo y a quien ha puesto una limitación de edad, no lo ha pensado bien. Porque una persona con 90 años, a ver, en un triaje, en un hospital, si estamos en una situación de pandemia, sí es normal que decidan antes una persona que otra, ¿vale? Pero bueno, normal, es necesario en una situación en falta de recursos, ¿vale? Me refiero que en un triaje, en la guerra, ¿no? Tú tienes pues, una persona que tenga más años por delante, si tengo 2 respiradores nada más, como ocurría en la época del COVID, y tengo una persona de 90 años, tengo una persona de 25 que está sana, tengo un respirador nada más, si no se lo pongo a uno de los dos, mueren. ¿A quién se lo pongo? ¿Al de 90 o al de 25? Pues generalmente, según el código de... Para eso están los médicos. Claro, para eso están los médicos. No quisiera decir eso. Es duro. Pues siempre me tirarían a mí fuera. Así que los médicos que nos vean, que no decidan así, que compren más respiradores para que haya para los dos. Exactamente, esa es la solución. Entonces, en el caso de José Manuel, ¿por qué? ¿Por qué esa ley que hay no le permite que ese medicamento sea gratuito para una persona de 90 años? Entonces ahora está luchando para conseguirlo. Y es lo que tú decías antes. Ese mensaje que tú has lanzado desde tu silla súper molona, ¿vale? Desde tu condición de la que ya ni te acuerdas, porque llevas 8 años conviviendo con ella, y gracias a Dios o al destino o a lo que sea, pues el avance ha sido lento y te permite, aunque se nota desde las primeras entrevistas que yo escuché hasta el día de hoy, claro, se nota mucho, pero se te entiende todavía bastante bien, queda mucho por delante, te queda mucho recorrido y como dices tú. Me queda mucho por decir. Mucho por decir. Y cuando no me salga la voz, hay tecnología que me permite comunicarme con las buenas
y una máquina dará mi voz, mi mensaje. Pues mi enfermedad no se pierde ninguna capacidad cognitiva. El cerebro funciona perfectamente. Ya te veo ya. Y la tecnología hará que siga llevando mi mensaje a quien lo quiera escuchar. Seguro que Hoy sí. con mi voz, bueno, con mis ojos, lo que decías de tu padre, yo digo que no hay que mirar lo que pensamos que nos va a pasar mañana o pasado mañana. Lo que está claro es que vamos a morir. No, mientras llega ese momento, hay que ser lo más felices posibles. Sí, porque estar cabreado con el mundo no lleva a ningún lado. Yo entiendo que hay circunstancias, tú pasarías tu duelo, porque, bueno, hay personas que cada una es de una forma, pero cuando tú tienes un cambio radical en tu condición, una amputación de una pierna, una amputación de un brazo, un accidente que te deja postrado en una silla de ruedas, o que te dificulta hablar, cualquier tipo de accidente que te afecte a la tráquea, a la laringe, que no tengas ELA, pero que exactamente estés pues como estás tú. Al final, eso, si te ocurre de repente, y no has nacido con ello, conlleva a que haya una situación de enfado, de por qué a mí Es porque no a mí. y por qué no a mí. Ya. Yo siempre he dicho eso. Prefiero que me tocara a mí a que le tocara a mi hermano. No, yo no sé si hubiera estado a la altura como está mi hermano conmigo. Y por eso en quien diga, porque a mí, y porque no a ti. Esto es una lotería. Me voy a venir a tomar un café un día de estos con mi padre, aquí contigo. La gente que sin brazo, sin pierna o sin voz puede seguir siendo útiles. Pero cuando pueden disfrutar la vida, ver crecer a sus hijos, disfrutar de tu familia y amigos, o disfrutar del sol y un árbol y el césped. Y que no hace olor. falta nada más. Ay, qué hombre eres. Vamos a... Es que me emociono, estoy aquí intentando aguantar un poco, pero me emociona tu forma de ser y tu forma de afrontar la vida. No sé, destellas luz. O sea, es solo foco, ¿no? Bueno, mira, vamos a ir finalizando porque tampoco te quiero meter mucha caña, que llevamos ya un rato aquí hablando. Te voy a lanzar dos preguntas. Una es, ¿qué pregunta le harías al siguiente invitado, que va a ser un concejal, en este caso es un concejal del mismo partido que el tuyo, del Partido Socialista, ¿vale? ¿Qué pregunta le harías a ese concejal sabiendo que es de un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, un pequeño pueblo, incluso más pequeño que La Roda, ¿vale? Y por otro lado, me gustaría, si quieres lo puedes hacer ahora, me puedes hacer una pregunta a mí, la que tú quieras, o si no la puedes pensar ahora y luego... Las de conversar me salen solas. Venga. El concejal me gustaría preguntarle qué diferencia encuentra entre la política nacional y la política real que practica en su pueblo. Muchas veces nos centramos en lo que dicen Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal o Díaz, la vicepresidenta. ¿Qué opina él de esa política? ¿Qué opina nuestro presidente del gobierno, de la oposición? ¿Qué diferencia encuentra con la política real que él practica? Y a ti te preguntaría muy sencillo, si con 38 años, en plena flor de tu vida,
un médico se pone delante de ti, te dice, te quedan 3 años de vida, ¿qué harías? ¡Guau! Pues llorar, como lloraría ahora mismo como una magdalena, porque me estoy intentando poner en situación y no se me ponen los pelos de punta porque hace poco que pasé la cuchilla, pero no sé, yo pienso que debido a lo que estoy viendo, a lo que estoy viviendo, a lo que he vivido a lo largo de mi vida, yo intentaría aprovechar cada minuto como si fuera el último. Intentaría aprovechar, seguro que iba a tener mi momento complicado, todo el tema de la silla de ruedas y la tecnología a mí me encantaría, eso sí, me encantaría, pero intentaría aprovechar cada minuto como si fuera el último y no cumplir mis últimas voluntades, ¿no? Porque entonces parece que te vas a morir cada día. Entiendo que no es lo mismo que te digan 3 a que luego sean 8 o 10 o 15, no se sabe, o 30. No, en la media eran 3. Bueno, la media son 3, entonces si te dicen que 3, yo me derrumbaría, no lo sé, es que no puedo comparar nada que me haya pasado en mi vida tan fuerte como esa noticia, o sea, que nunca he tenido... Yo lloré, vomité Vomitaste. y 2 horas después me puse la corbata y me fui a trabajar. Ahí lo dejo. Esa decisión me cambió la vida. Claro, lo importante es no entrar en el hoyo, no entrar en el pozo. Tú no diste a pie a que tu cuerpo entrara en ningún pozo, ni en ninguna espiral. Pasaste tu mini duelo, que fue el tiempo que estuviste llorando, el tiempo que estuviste, bueno, el vómito, porque te da, o sea, a mí se me ha revuelto el estómago cuando me has hecho la pregunta y se me ha alterado un poco el organismo, pues imagínate si te la dice un médico y esto no es una pregunta en una entrevista, sino que es una realidad. Y en vez de entrar en una espiral de depresión, que podrías haber entrado en una espiral de depresión en ese preciso momento, Juan Ramón coge, se pone la corbata al día siguiente y se va a trabajar. Ese mismo día, 2 horas Ese mismo día, después. no al día siguiente, ese mismo día. Al día siguiente me fui al trabajo. Era sábado. ¿Y has utilizado psicólogo o alguna ayuda en algún momento de la enfermedad? Una pastilla desde los primeros momentos euforizante que me recetó un psiquiatra que yo pienso que no me hace falta, no me la quieren quitar. Y los psicólogos me enlatan porque dicen que lo llevo bien. Pero hay veces que los utilizo, pues no siempre estoy bien, Ya. no siempre sonrío. Pero igual que todo el mundo. No, eso nos pasa a todos. Y no me da vergüenza de decir que sí. Tomo una pastilla de un psiquiatra y voy al psicólogo. Muy bien. Igual que va Cualquiera. a un fisioterapeuta. ¿Y qué le recomendarías si ya con esta finalizamos? Porque la pregunta que me has hecho a mí yo creo que te la he respondido, tú me la has respondido todavía mejor. El ejemplo es no dejar que tu cuerpo ni tu mente vaya a esa espiral. Seguir viviendo con normalidad y aceptar lo que ha ocurrido y vivir consecuentemente con ello. Ya está. ¿Tú alguna vez has intentado ser autónomo? ¿Has necesitado de... Autónomo me refiero en el sentido de... ¿has necesitado que alguien te entretenga desde el punto de vista avaricioso que describías antes? Antes decías, yo en vez de quedarme en casa un domingo, si hay un acto que hacer, una procesión, lo que sea, un acto, una biblioteca, una escritora que viene, yo voy. Me gusta verlo en primera persona. Lo primero porque me gusta verlo en primera persona y lo segundo que hago yo en mi casa aburrido, ¿no? Pero tú te buscas tu propio entretenimiento, no involucras a terceras personas para hacer que tu vida sea completa.
Yo lo que hago es no perderme nada que me haga feliz. Si me proponen un plan, me hace feliz, lo hago. No hay cansancio que valga. Eso antes de la enfermedad no lo hacía. Era más perezoso en la leche. Más procrastinador, ¿a que sí? Me trabajaba en mi casa y era infeliz. Ahora salgo a cualquier hora. Solo me vale un plan que me haga feliz. Y esa es mi filosofía. Si me proponen un plan, mira, un año me propusieron irme a montar en globo. El último día del año, a Consuela. Qué guay. Y allí me fui. No había montado nunca y no sabía si iba a poder. Me ayudaron y subí. Es una experiencia formidable. Mientras los demás, el último día del año, estaban de cañas. Yo me fui a montar en globo. Esa es mi filosofía. Que haga lo que hagas, que te haga feliz. Y a mí los planes me hacen feliz. Pues estupendo. Con la pregunta me refería a que tú no necesitas involucrar a otras personas porque tienen la suerte de que te llaman. Tienen la suerte de que te llaman. Poco a poco, claro, si tú imagínate que no te llama nadie para hacer planes. Nadie llama a Juan Ramón. Juan Ramón haría sus propios planes, ¿no? Tengo un plan que no necesito nada más que Mónica, que me viste en mi época en Malta. Me dejo al parque que tengo enfrente de casa, de buena música y disfruto del sol. Para eso no hace falta a nadie. Para escuchar música y disfrutar de un parque no hace falta a nadie. Pero es verdad que soy afortunado. Tengo mucha gente, me propone cosas. Tengo mucha gente que está pendiente de mí. Y tengo dos hijos maravillosos que a cualquier hora están dispuestos a salir al parque y me acompañan. Juan Ramón, con estas últimas preguntas, yo creo que ya me has lanzado la pregunta a mí, que me has dejado tieso. Le has lanzado la pregunta al siguiente invitado, que es el concejal. Muy bien lanzada. Diferencia entre política nacional, lo que vemos en la tele, y lo que vivimos cada día en nuestro pueblo, la política local. Me has dado una serie de lecciones de vida en la entrevista increíbles. Increíbles. Tú no sabes lo que puede llegar a enriquecer una conversación contigo. No sabe la gente. Yo creo que debería de acercarse más a hablar contigo, ya no tanto como alcalde, sino como Juan Ramón. Y vamos a finalizar la entrevista para marchar a tu casa, empezar la entrevista personal. Y si quieres lanzar algún mensaje más a un alcalde o a alguien que se quiera presentar como político, algún mensaje, porque es difícil. La política parece que no está bien vista en la actualidad, pero a la vez es necesaria. Invito a la gente a participar, pues es muy útil. Y aparte de ayudar a los demás, también nos ayuda a realizarnos como personas. Así que no os dé miedo a decir que sois políticos. Que una alcaldesa, concejales o concejalas, no es lo mismo que se ve por la tele. Así que a participar, ayudar a las personas a cumplir sus sueños. Y muchas veces es simplemente tener un plato de comida en la mesa. Y eso nos enseña a valorar lo que tenemos. Pues muchas gracias Juan Ramón por esta reflexión, por este esfuerzo que estás haciendo, y si te parece bien, pues nos vamos a tu casa y empezamos la entrevista personal.
Muchas gracias. Hasta aquí el vídeo y entramos en la entrevista personal en un momentito.